Todo esto creo que tiene que ver, de alguna manera, con la información, con la autopista de la información, con lo que nos enteramos y la cantidad de información que está en el espacio digital. Pero quien nos ordena muchas veces ese mundo y esas novedades, esas cosas, es alguien que tiene la capacidad de hacerlo. Y nosotros hemos elegido para este cierre de año ya charlar con el politólogo y licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires, Andrés Malamud, reconocidísimo en todo y muy solicitado últimamente también. Andrés, muy buenos días, un gusto saludarte, a Evangelina Cingoni y Mario Nico González aquí. Mario, Evangelina, ¿cómo están? Buenos días. Muy bien, muy bien. Buen día, Andrés, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien. Bueno, es un gusto muchas veces ver, escuchar las participaciones en diversos programas, porque la capacidad de explicar y de darle un orden a toda esa información que decía que anda dando vuelta, y que además nos ayuda a nosotros, porque cada día hay más información que tiene que ver con estos cambios que se están dando en el mundo. Y eso es geopolítica. Y ese ordenamiento también nos llega a nosotros y hay cambios, hay épocas de mucho consenso con respecto hacia determinadas tendencias ideológicas y ahora estamos atravesando otras. Nos gustaría un poco hacer una introducción con eso. Lo que estamos viendo es que el neoliberalismo no existe más. O mejor dicho, perdió la batalla contra ideologías más particularistas. Lo particular es diferente del universal, es lo contrario. Lo universal se aplica a todo el mundo. Lo particular es el nacionalismo, es el proteccionismo, es el nativismo, es priorizar a aquellos que nacieron en un país respecto a los inmigrantes. Y eso es lo que estamos viendo desde Trump hacia todos los lados del mundo. Así que incluso cuando hay gente que todavía se sigue quejando del neoliberalismo, es porque no entendió que el único que defiende el liberalismo en el mundo es Milei. Sí. El resto del mundo está defendiendo sus intereses particulares. Francia, cuando está en contra del acuerdo con el Mercosur, es porque defiende los intereses de sus agricultores, no el libre comercio. Trump, cuando pone aranceles a todo el mundo, es porque defiende la industrialización en Estados Unidos, no el liberalismo en el mundo. Así que Argentina, por una vez, está desfasada en el buen sentido, porque nosotros seguimos pensando que los valores universales son más importantes que los particulares. Pero aún así, Milei tuvo la capacidad de aliarse con el rey del particularismo. Que además y ahí muestra su gran pragmatismo. Además, esto te he escuchado en otras emisiones hablar de que nunca antes la Argentina tuvo una oportunidad tan clara y tangible en la política que lleva adelante con el apoyo de Estados Unidos. Nunca desde 1930, así es, porque Argentina crece entre 1880 y 1930, 50 años de crecimiento impresionante, porque se asocia con Gran Bretaña, que era la potencia hegemónica del momento. Para muchos eso fue colonialismo informal, fue subordinación, y en parte lo fue, pero gracias a eso crecimos mucho más que el resto de América Latina y nos transformamos casi en el único país de América Latina en desarrollarse. Pero en 1930 hay una crisis mundial y Gran Bretaña nos suelta la mano. Emerge Estados Unidos y nos deja fuera del mundo. Ahora emergía China y era la oportunidad de Argentina de asociarse al mundo con los ganadores, con los emergentes, con Asia. Milei eligió otro camino, el camino de la potencia declinante, que sin embargo tiene todavía el dinero suficiente como para darnos una mano. Andrés, ¿cómo nos puede ir con esto que decís que Milei sigue creyendo con una concepción más universal? Y tu análisis también en ese contexto respecto a un año que fue tan cambiante. Escuché que hablabas de la palabra volatilidad respecto de la Argentina en su ubicación con lo que está sucediendo a nivel mundial. Sí, Argentina, a diferencia de Brasil o México, tiene una política exterior caprichosa. Con Octavio Amorim Neto, que es un politólogo brasileño, hicimos un estudio desde el 45 hasta la actualidad de cómo era la política externa de Argentina, Brasil y México, los tres países más grandes de América Latina. Y Brasil y México la definen en función de sus relaciones con Estados Unidos. Cuando tienen más poder, asumen más autonomía. Cuando tienen menos poder, más subordinación. Argentina depende de lo que pasa dentro. No solamente cuando cambiamos de democracia a dictadura, sino cuando cambiamos de partido y hasta dentro del mismo partido. Piensen en Menem y en Kirchner, políticas externas diferentes. Cambia sin que el mundo entienda para dónde vamos. Por eso hoy muchos le dan la bienvenida al alineamiento de Milei con Estados Unidos. Pero también piensan, ¿y si pierde? ¿Para dónde va Argentina?
Somos uno de los países más imprevisibles del mundo y este costo en reputación es lo que hace que nuestra deuda sea tan cara, que tengamos que pagar tanto para pedir dinero. Bien, somos el manguero del barrio. Sí, el manguero, y justamente por eso, como nos conocen, menos nos prestan o nos prestan más caro. Claro, porque no devolvemos. Andrés, y también este fin de año nos marca un serrucho con respecto al gobierno y su vínculo con la sociedad. La sociedad está volcada al cambio y en el castigo al peronismo. Y hay reanimamiento. ¿Qué va a salir de esto? Bueno. Depende de cómo le vaya a Milei. Y cómo le vaya a Milei depende del mundo. Yo tengo ¿Qué es el mundo? Sí, perdón, sí, adelante. Dale, decime. No, yo tengo en mente, por experiencia, tengo 64 años, a Menem, con todo, tuvo un inicio como el de Milei. Tuvo hiperinflación con Herman González, buscó el rumbo, quiso asociarse con Bujibón, buscó sociedades que no le funcionaban y cuando arrancó se quedó 10 años, cuando arrancó el modelo. Y yo tengo miedo de que nos pase lo mismo, en función de que, miedo de que nos pase lo mismo, porque después, bueno, tampoco termina siendo un piso o un despegue. No se modernizó el país con Menem, pero tampoco tuvimos las bases para el crecimiento industrial. Fíjate que eso dependió del mundo. Menem tuvo 2 etapas. La primera, que es cuando domina la hiperinflación y llega hasta la reelección, fueron 6 años. Sí. Y después tuvo 4 más, del 95 al 99. Sí. Los primeros 6 fueron buenos. Hubo inversiones, hubo modernización y hubo reelección. Bueno para él. Los segundos 4 fueron malos. Él pierde la elección intermedia en el 97 y pierde después la candidatura presidencial de peronismo en el 99. ¿Por qué? Porque el mundo entró en crisis. Cuando Menem llega en el 89 se está cayendo el muro de Berlín. Sí. Se cae Berlín, después se cae la Unión Soviética y Menem se alinea con el ganador, Estados Unidos. Del 91 al 95 la recontrapegó. Sí. 95, crisis el tequila. México se cae. Después son las crisis rusa y del este asiático. Y Argentina cae con el mundo. Somos un país dependiente y frágil. A Menem le fue bien cuando a Argentina le fue bien en el mundo. Y le fue mal cuando a Argentina le fue mal en el mundo. Y a Milei le va a pasar lo mismo. Si el mundo es amigable para Argentina, a Milei le va a ir y a Argentina le va a ir bien, y Argentina se va a beneficiar. Y si el mundo se hunde, nosotros nos hundimos también. Una consulta. Me da la impresión de que con todas las bravuconadas de Milei con respecto a China, no terminó de despegarse, ni tampoco deja de tener una mirada. Yo no sé si hay una base atrás, si es la diplomacia argentina, pero hay una especie de no alejarse demasiado. La idea rupturista que con los comunistas no y los gritos de Milei, el hecho de que le haya dado la mano a Lula, con cara de situación, pero le dio la mano a Lula, habla de que tiene un pragmatismo, no es tan loquito. Súper pragmático. La relación con China se llama soja. Claro. Y la relación con Brasil, en parte, se llama autos. Claro. Es casi el único bien industrial relevante que producimos en el Mercosur. Y esto lo hizo también la dictadura, para que no parezca que Milei es el primer pragmático. Claro. Los militares argentinos le siguieron vendiendo trigo a la Unión Soviética durante el embargo de los Estados Unidos. Porque sin trigo no teníamos comercio exterior y ahora no lo tenemos sin soja. Claro. Así que Milei es pragmático y lo va a seguir siendo. Por eso el discurso ideológico va por un lado y después el pragmatismo manda. Claro, a mí me parece muy razonable. Sí, incluso leí hace unos días algo que habías opinado y escrito respecto de las confrontaciones o los 2 caminos que tienen que ver con la política interna, con la política de cabotaje, si vale un nombre, respecto de la ideología y el pragmatismo para negociar también con lo que tiene que ver con las provincias, digamos. Esto me parecía interesante para saber cómo, además de lo que pasa con el resto del mundo, cómo hace el gobierno actual para generar de algún modo consenso para avanzar, ¿no? Milei tiene la suerte de que su visión económica está alineada con el peronismo territorial. ¿Qué significa esto? Que en su visión económica, que está basada en el mercado, en las ventajas comparativas y en la desregulación, las provincias de la cordillera se van a beneficiar porque tienen minería. ¿Hola? Sí, ahora sí, te escuchamos. Te escuchamos bien, ¿eh? Bien. Tiene minería. En la cordillera hay minería y energía. Sí. Agua. Y en la provincia de Buenos Aires no. La provincia de Buenos Aires está gobernada por el kirchnerismo. Los peronismos del interior no son kirchneristas. Así que para él es 1 más 1, 2. Va a ser alianza con los peronistas no kirchneristas. Le conviene porque son aliados remunerables
Es decir, con poco dinero se compra mucho servicio, porque son provincias que tienen presupuestos bajos comparado con Buenos Aires, y además porque confrontada con Kicillof y con Cristina Kirchner es todo ganancia. Todo quiere decir, es ganancia para Milei y es ganancia para Cristina y Kicillof. Bien, el gobierno, si domina la inflación, es un gobierno reelegible. Podríamos hablar con eso, ¿no? Y después, una cosa que te quería consultar, porque lo conoces muy bien, mucho mejor que cualquier ciudadano común, es ¿qué va a pasar con el sistema partidario en la Argentina? ¿Está muerto? Definitivamente. No, cambió de forma. Ajá. Y tiene la siguiente forma. Sí. Hay un partido nacional y solo uno a nivel nacional, y hay un partido provincial en cada provincia. Y esto en Neuquén se conoce muy bien. Sí, Claro. sí. Fíjate que la relación entre el gobierno y la oposición en las elecciones nacionales no fue tal. En realidad, el presidente estaba compitiendo contra los partidos de los gobernadores. Sí. Eran todos oficialistas los que competían, solo que de dos niveles diferentes, el nacional y 24 provinciales. Y cuando los gobernadores tuvieron que votar a nivel provincial, ganaron. Pero cuando tuvieron que competir con el presidente, muchas veces perdieron. Es un sistema de partidos de dos niveles. No hay muchos casos en el mundo. En España hay algo parecido. Ajá. En Brasil, México y Estados Unidos no. Pero España tiene las Pero autonomías. el sistema de partidos nacional no es solamente lo que se ve a nivel nacional, es sobre todo lo que está en las provincias. Si no se entiende que los gobernadores lideran a sus partidos y tienen la lapicera para elegir a sus listas, no se entiende cómo funciona la política nacional. Bien. En particular, nosotros arrancamos el 83 con un sistema bipartidario, ¿sí? Y algunos partidos provinciales. En Salta, Neuquén, La Pampa quedaba algo, Chubut, el Pach. Pero después era un sistema bipartidario. Se destrozó eso, se fue cambiando y me da la impresión de que todo gira alrededor de la provincia de Buenos Aires, ¿no? No, alrededor del presidente de la nación. Bueno. El único partido nacional es Violeta, se llama La Libertad Avanza. En la provincia de Buenos Aires hay un gobernador que es kirchnerista y está peleado con Cristina Kirchner. Y tiene mínima influencia sobre el resto del país. ¿A quién le importa lo que hace Kicillof en Neuquén? A nadie. Exactamente. Entonces, no es que el kirchnerismo es un partido nacional, es un partido provincial que salen los diarios, porque los diarios son porteños. Están todos mirando lo que pasa alrededor del obelisco, lo que incluye el conurbano. Yo tuve la oportunidad y milité muchos años de hablar mucho con Alfonsín. Alfonsín tenía una idea pésima del centralismo. Él quiso hacer el traslado a la capital. Yo soy de Viedma, además, ¿no? Y yo siempre tuve la idea, y te lo pregunto a vos, de Olavarría, de la provincia de Buenos Aires, te pregunto, ¿por qué no hicimos 3 provincias de una? Buenos Aires está claramente, en serio, yo lo vivo, soy de Viedma, al lado de la provincia de Buenos Aires. El último pueblito de Buenos Aires es Carmen de Patagones, en el sur, donde ahí hay soja, hay trigo, no tiene nada que ver con el conurbano, con La Matanza. Con La Plata. No, sí, bueno, está la Nueva Provincia, el diario, que tiene ese nombre porque alguna vez también en los regímenes autoritarios se pensó en armar una nueva provincia y nadie se anima a tocar y hacer lo que hay que hacer en la provincia de Buenos Aires. Vos sos un hombre que conoces mucho. No creo que te guste improvisar como a mí, que soy un periodista y puedo especular con cualquier cosa y no tengo que rendir cuentas, vos sos un profesional. Pero ¿no te parece que en algún momento tenemos que plantear esa hipótesis? A mí me parece, pero esa decisión la toma la provincia de Buenos Aires. Claro, la autonomía. No hay competencia capaz de dividir una provincia, salvo la propia provincia. Y los bonaerenses todavía no se dieron cuenta de cuán disfuncionales son y de cuánto se perjudican a sí mismos por tener esta provincia que no funciona. Esta provincia que tiene el 40% de la población nacional, 2/3 de los cuales viven en el 0,5% del territorio nacional, que es el conurbano bonaerense. Donde no hay solamente pobres, también hay ricos. Está Nordelta, está San Isidro, es súper heterogéneo y justamente por eso más difícil de gobernar. Pero esto es algo que si los bonaerenses no entienden, nadie les puede imponer. Y si no lo entienden con la coparticipación federal que les quita un montón de plata para darle a provincias más pobres y menos eficientes, entonces son los bonaerenses los que se hunden solos y con ellos al país. En la época de Carlos Menem había un intelectual, no me puedo acordar, el dueño de la revista Toda esa Historia, socio de Félix Luna, que no me sale el apellido nunca de este señor. Ajá. Él decía, y lo había convencido a Menem, de que había provincias inviables
y que esas provincias inviables tenían que fusionarse. Entonces hablaba en el norte como un ejemplo Catamarca, Formosa, en Río Negro, inclusive estaba Jorge Sovich en el gobierno, y Verani, que asumía recién con un caos importante que había dejado Horacio Massachesi. Entonces, en un acto muy simbólico, Sovich se va en 2 colectivos, una con periodistas, otro con funcionarios, que fue en el avión, a la casa de la casa de gobierno en Río Negro para hablar de la era una postura muy como de ahora, ¿no? Para las medios, o sea, un posteo. Una puesta en escena. Claro, un posteo, ¿viste? Y se hablaba de eso. Yo veo que recurrentemente volvemos a temas que tienen que ver con eso, porque hoy Milei dice que hay provincias que son inviables, igual le sirve para que lo voten, ¿no? Es como el sistema de Chiquitapia en la AFA, nada más que en la política. ¿Para qué esta forma ahí? Para que me dé una mano cuando están abogados, vienen y me dan yo los arreglo, los rescato y me dan... Todo eso no lleva mucho tiempo transformar, ¿no? No, eso no se puede transformar. Según la Constitución Nacional, las provincias son soberanas sobre sí mismas. Sí. Nadie divide una provincia sino la misma provincia. La manera es la que utilizaron la provincia de Buenos Aires y Río Negro con el traslado de la capital. ¿Te acordás? Sí, Lo que hizo cada legislatura, la rionegrina y la bonaerense, es ceder territorios a la nación, que a su vez los tomaba y con eso los transformaba en nueva capital. La ley existe. Una ley nacional votada donde los territorios cedidos por las legislaturas provinciales se establece en nueva capital. Solo que nunca se ejecutó esa ley, nunca se implementó. No. Pero la única manera es que la legislatura de una provincia decida dividirse o fusionarse. No hay otra manera. Así que los que hablan desde arriba, desde el gobierno nacional, saben que están hablando para la tribuna. Claro. Andrés, una pregunta que te quiero hacer también respecto al panorama latinoamericano. Ya nos corremos un poco solamente de la Argentina. Hablabas temprano de los nacionalismos frente a una concepción más universal. Y Latinoamérica también está cambiando un poco su rumbo. Hace unos días hablábamos aquí con un mapa que posteó el presidente Javier Milei respecto de cuál es su visión de lo que va a ser Latinoamérica en unos años, muy dividida. Del lado del Atlántico, un continente muy pobre, y del lado del... Lleno de favelas. Exactamente, y del lado del Pacífico, territorios muy modernos, de última generación. ¿Cómo ves este panorama con un Mercosur un poco desdibujado? ¿Qué pensás acerca de esto? Él lo que quería decir es que sobre el Pacífico gana la derecha y sobre el Atlántico gana la izquierda. Exacto. Con la excepción de Argentina. Y tiene esa visión de que la derecha promueve el crecimiento y la izquierda la pobreza. Sí. Ahora, si uno mira los números de los años de Lula y de los años de Milei en el gobierno, todos los números de Brasil son mejores. Sí. No con anterioridad. Argentina sigue siendo más rica que Brasil en PBI per cápita. Pero de los años que viene gobernando Lula y los años que viene gobernando Milei, Lula tiene mejores números de inflación, de crecimiento y de empleo que Argentina. Pero más allá de eso, aún si es cierto que hay una división del continente izquierda-derecha, no tiene demasiada repercusión porque todo el continente está centrifugado por atractores extrarregionales. ¿Qué quiere decir eso? Que los inversores y los mercados están afuera de la región. Sí, no importa si uno es de izquierda y de derecha, porque el que nos compra y el que nos invierte está afuera, no es el vecino. Bien. Una consulta que es podría decir, del gusto personal. A mí siempre me gustó el modelo social europeo. El otro día escuchaba, y me atemoriza, lo que decía Trump, que Europa, por el tema de los migrantes, que se ve que forma parte del sustrato ideológico de la derecha, ¿no? Que el tema de los migrantes va a hacer que desaparezca Europa como cultura, que fue lo que nos ha un poco educado a nosotros, ¿no? Y que habla de los árabes, de los africanos, y que ya está en decadencia y que va a terminar. Vos compartís territorio temporalmente en ambos lugares, en América del Sur y en Europa. Así que lo que te quería preguntar es cuál es tu visión. La inmigración es una consecuencia, no es una causa. ¿Y es una consecuencia de qué? De que los europeos no tienen hijos. Claro. Una sociedad, para mantener el mismo número, la población, cada mujer tiene que tener 2,1 hijos. Por supuesto que esto es un promedio. Ajá. 2, porque uno por ella y uno por el varón, que insemina, y el 1 es porque siempre hay mortalidad. ¿Sabés cuánto es la tasa de fertilidad europea? No. Es 1,3. Es decir, que Europa, si la dejás sin inmigración, pasa en una generación a la mitad de la población.
y en otra generación a la mitad de aquella, y desaparece. No es un problema civilizacional, no es un problema cultural, es un problema demográfico. La edad mediana de Europa es 44 años. La mitad de los europeos tienen más de 44. La edad mediana de África es 19 años. África tiene mucha más población, mucho más joven, mucho más pobre. Emigra naturalmente donde no hay gente. Y América Latina por ahora está en la mitad, tenemos 32, ni 19 como África, ni 44 como Europa. Pero la transición demográfica ya la pasamos. Argentina vegetativamente decrece. Las argentinas tienen menos de 2,1 hijos por mujer, precisamente. Ajá. Así que preparémonos, porque Europa marca el futuro de los países que progresan, y aunque no parezca, Argentina es un país semidesarrollado. Andrés. O sea, no tenemos tantos hijos como necesitamos para mantener la población. Bien. La verdad es un gusto poder charlar aquí desde el sur. No sé si estás en la Argentina o estás en Portugal, pero... No, en este momento estoy en Lisboa mirando el mar. Ay, qué bonito, lindo. qué bonito. Con mala señal, por eso pido disculpas. No, se escuchó al perfecto. contrario. Estamos muy agradecidos, sabemos que sos muy requerido. Y bueno, nosotros somos de una provincia que hoy está en el centro de todas las luces de la Argentina, porque tenemos vaca muerta acá, los yacimientos acá a 80 kilómetros. Así que, pero no dejamos de ser el sur profundo, la Patagonia. Y Bueno, pero fíjense que esas son la quinta economía de Argentina, superaron a Mendoza, y dentro de unos años se proyectan como la tercera, superando Córdoba y Santa Fe. Así que precisamente Neuquén es el epicentro de la Argentina que viene. Bien. Andrés, muchísimas muy gracias. La agradecido. verdad que es un placer que nos damos para hacer este cierre de año. Les agradezco yo. Abrazo grande. Un abrazo y grande. felicidades. Hasta luego. Muy bien, Andrés Malamud, siempre con esa cordialidad y esa predisposición a informar, porque él comparte sus conocimientos, como cualquier otro los vende, él los comparte. Exactamente. Hay gente